8:23 de la mañana y nosotros seguimos analizando los resultados de las elecciones en Argentina. Está con nosotros Yanina Mondino, es consultora en comunicación política. Yanina, gracias por acompañarnos. Buen día. Acabo de escuchar al expresidente Mujica de Uruguay buscar una explicación al triunfo de Massa el domingo y dice, Massa gana por algo que se llama peronismo, que es un animal que vive y es parte de la mitología. Él se explica ahí el triunfo de Massa, pese a que es el ministro de Economía del gobierno que tiene una inflación de más del 100% en Argentina. Buen día. Buenos días, Milton. Un saludo cordial a toda la audiencia. Sí, efectivamente, el expresidente Mujica lo dice muy bien. El peronismo sin duda ha marcado la historia política de la Argentina durante décadas y lo sigue haciendo, pero creo que además hay otros factores o otros elementos que podríamos tener en cuenta. El primero es que la performance de Massa o del oficialismo en las PASO fue muy mala. Se preveía, por ejemplo, que Milei estuviera en el tercer lugar y terminó en el primer lugar, digamos, a nivel de votación. Entonces, si vemos el escenario de la primera vuelta teniendo a Massa con un 37% prácticamente, es una recuperación importante. Sin embargo, es uno de los peores resultados del peronismo en los últimos años. Eso por un lado. Por otro lado, se implementó algo que se llamó el voto miedo contra el voto bronca. Es decir, Milei llamaba a ir a votar a las urnas con bronca contra los políticos que habían traído a la Argentina o que trajeron a la Argentina hasta este punto. Mientras que Massa generó, junto con el peronismo, con el oficialismo, este miedo de cuidado, la Argentina salta al vacío eligiendo a un presidente con las características de Milei. Y ese miedo permeó, ese miedo se sintió y por tanto tuvo un efecto en la elección. Y por último, y creo que también es importante, es que se implementó un gran paquete de medidas económicas por 5 billones de pesos. Eso generó un alivio en los bolsillos de los argentinos que hizo que muchos votaran con el corto plazo. ¿Sí? Cuando pensamos en los análisis de cómo se ve la Argentina a nivel de la economía país, la gente dice estamos muy mal, pero la economía del país para el argentino o para la familia es la economía de su hogar. Por tanto, este gran paquete de medidas, más allá de que claramente es cuestionable, este gran paquete de medidas también fue un impulso para que la gente se decidiera por el voto oficialista. Ahora, hablemos de este voto miedo. Milei sabía lo que le podía pasar con esas, digamos, actitudes, como por ejemplo hablar mal del Papa Francisco. Me parece que eso fue un punto muy importante que le jugó en contra seguramente. Eh, pero él nunca corrigió su discurso. Es decir, siguió con lo mismo. El día de la elección, en su reacción, sale aparentemente diferente, y es mi interpretación, sale a leer un discurso eh, casi pidiéndole de favor a Patricia Bullrich que lo apoye, y termina nuevamente gritando y carajeando y otra vez siendo Milei. Sí, definitivamente la primera vuelta es diferente a la segunda. Y en la primera vuelta, generalmente los candidatos con el estilo de Milei, que pretenden ser el que viene, digamos, a romper esta partidocracia, tiende a radicalizarse para poder, primero, estar en la palestra, pero segundo, para poder captar todo ese indeciso o toda esa apatía y ese hostigamiento que tiene un gran sector de los argentinos, sobre todo los jóvenes, con los políticos tradicionales. Entonces, se quita el traje de político tradicional y obviamente tuvo un entorno, no solo él, sino también un entorno de políticos que tuvieron declaraciones muy imprudentes. Es decir, algunos hablaron sobre temas de ventas de órganos, también él, la Ujú. motosierra, el otro día se habló de un tema de renuncia a la paternidad, es decir, un entorno muy imprudente. Ahora tiene el desafío de en 26 días poder moderar ese discurso, porque el balotaje es un espacio de suma cero, es decir, lo que gana uno lo pierde el otro. Entonces, en ese sentido, tanto Massa como Milei necesitan ir al centro. Ese es el gran desafío de Milei. ¿Cómo va a poder bajar este miedo? ¿Sí? Porque el discurso del domingo es un discurso quirúrgico, es decir, me enfoco en aquel sector de Juntos por el Cambio que podría venir conmigo. Y acá creo, Milton, que es importante hacer
Dos aclaraciones. Está claro que más del 50% del país quiere un cambio, ¿sí? Por eso es importante en esta elección el clivaje de cambio o continuidad. Eso está claro. El problema es que Milei polarizó con toda la casta, con todos los partidos, y ahora los necesita. Necesita al Exacto. menos a los votantes de esos partidos que en algún momento también agredió. Entonces, necesita salirse de, de esta primera vuelta y entrar en la versión K anti-K. Es decir, para terminar con el kirchnerismo, necesariamente tenemos que unirnos. Y finalmente, él sabe que no todo el PRO va a votar por él. Y ahí está el punto de quiebre que puede darle una ventaja a Massa. Ahora, claro, ya escuché la primera entrevista que dio eh, Javier Milei post primera vuelta y ya habla de esta búsqueda de básicamente de Patricia Bullrich y sus votantes, ya incluso en un eventual gabinete, si es que él es presidente, dijo que la incluiría en su gabinete. Es decir, eh, claro, y el periodista de La Nación le preguntaba, le dice, pero tú dijiste muchas cosas en contra de Patricia. Y él hizo una analogía. eh, Tratando de alguna manera de bajarle la espuma a todo lo que dijo. Como tú dices, a los que insultó ahora los necesita. ¿Será que los que necesita van a estar dispuestos para él? Bueno, realmente es indescifrable lo que puede suceder porque Milei incluso en esa misma entrevista dice, creo que este balotaje va a ser muy ajustado, 51-49, 3, 4 puntos y no más. ¿Por qué? Porque justamente muchos de los que insultó y ahora necesita no van a pedir el voto por Milei. ¿A qué me refiero? Aquellos que siguen a Patricia Bullrich, que será la mitad del voto de Juntos por el Cambio y un poco más, es un voto más de derecha o de centro derecha. Ese voto sí lo va a acompañar a Milei, pero el voto radical de la Unión Cívica Radical no va a ir con Javier Milei, tiene más afinidad probablemente con Sergio Massa. Y Horacio Rodríguez Larreta, que es otro de los líderes importantes, también tiene afinidad con Massa. Y para cerrar esto, Macri nunca se mostró muy cercano a Patricia. Se mostró, estuvo de apoyo, pero estaba como dubitativo. Él podría ser un apoyo importante para Milei, pero no sabemos si Milei y Macri pueden estar juntos en esta segunda vuelta electoral. Creo que la clave pasa por nos tenemos que unir y tenemos que superar cualquier dificultad y diferencia si queremos, como en términos de lo que dice Milei, terminar con el kirchnerismo, es decir, el verdadero cambio. Entonces creo que por ahí está la línea. Aquí hago un alto cuando mencionas a Macri y cuando hablamos de Patricia Bullrich. ¿Qué le pasó a Patricia Bullrich? Macri le terminó afectando. Muchos dicen que Patricia Bullrich en este momento es la mejor política de América Latina. Es una mujer con una trayectoria muy importante, con una buena imagen hacia afuera, pero ¿qué le pasó? Mira, creo que va más allá de la imagen de Patricia Bullrich. Me parece que si lo vemos cronológicamente, hubo una interna feroz en Juntos por el Cambio entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y aunque no, esa interna estuvo en los medios, en las redes durante meses, ¿sí? Por tanto, fue una interna que se sabía que era, por llamarlo de alguna manera, sangrienta, y finalmente terminó teniendo repercusiones en Juntos por el Cambio. Segundo, la campaña de Patricia Burrich fue una campaña muy seria donde casi se le decía a la gente, vamos a sufrir porque la situación de la Argentina está muy mal, era muchísima la crítica en torno a Cristina Kirchner más que la propuesta, y finalmente se la vio acartonada como una política tradicional acompañada de lo que ella decía, mi equipo para gobernar, los gobernadores, los intendentes, los dirigentes, pero finalmente eran estos políticos tradicionales de siempre, es decir, había algo de razón en lo que Milei decía, en la imagen de la gente, en la percepción de, bueno, son los mismos de siempre finalmente. Creo que eso terminó generando que muchos electores, sobre todo jóvenes, sintieran que el cambio ya no era Juntos por el Cambio con Patricia, sino que el cambio era de alguna manera Milei. Son las 8:33 acá en el Ecuador. Estamos hablando con Yanina Mondino. Ella es comunicadora política argentina. Hablemos de la segunda vuelta. Ya comentamos el discurso
con el que estrena la segunda vuelta, la campaña de segunda vuelta, que es la misma noche de la elección, Milei. Pero hablemos también de cómo empieza Massa, con un discurso más largo, más tranquilo, mucho más conciliador, ya hablando, ya no como candidato, se lo oía como presidente, hablando incluso ya de la conformación de su gabinete. Massa empieza punteando mejor el camino a la segunda vuelta o el balotaje. A ver, creo que Massa empieza con una recuperación anímica y de percepción importante porque la performance de las PASO fue muy mala. ¿Sí? Entonces aparece como un virtual ganador de las primarias de la primera vuelta, pero es, digamos, de los porcentajes que históricamente ha sacado el peronismo, en realidad es en torno al piso histórico, subió algo, un poquito, pero no es una gran elección si la comparamos con la de Scioli, por ejemplo, o la de otros candidatos en una primera vuelta. Massa se muestra solo, se muestra, no habla de Cristina Kirchner, no habla de Alberto, ahora va a tratar de salirse de la órbita del kirchnerismo. Muchas veces dijo, este no es mi gobierno va a ser este, es decir, va a tratar de salirse de la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo. Y mencionó, como bien dijiste, habló como presidente, pero mencionó algunos conceptos importantes. Más de 10 veces mencionó a Argentina, habló de la patria, habló de la familia, subió luego a su familia al escenario, evitó temas partidistas y finalmente mencionó al Papa. Es decir, puso a Dios, a la religión, que era algo que no se daba en los últimos años, pero con el ataque de Milei al Papa, él lo trajo, lo recogió. Creo que para terminar la idea, lo que Massa tiene a su favor es la gran maquinaria electoral del peronismo y la estructura electoral que hay en la provincia de Buenos Aires. Para quienes no saben, en Argentina no hay boleta única. ¿Sí? No hay una única papeleta, sino que hay boletas de partidos. Y es fundamental para un candidato tener aliados incluso en el cuarto oscuro para que cuiden su boleta. Y eso creo que va a ser uno de los principales desafíos que va a tener Milei en el 19 de noviembre para el balotaje. Bueno, nadie habló de Alberto Fernández. Yo escuché a Kicillof también. Kicillof habló de Cristina, pero no habló de Alberto. Parece que, bueno, aquí también pasa lo mismo, ¿no? El que está en el poder y completamente desgastado es un mal invitado. Eh, ¿Cómo hacer para que Milei, qué hacer, qué tiene que hacer Milei, más bien dicho, para recuperar y voltear ese marcador, ese resultado, eh, que digamos, hablemos de Scioli y Macri. Scioli termina ganando con 3 puntos de diferencia, si no estoy equivocado, Macri lo revierte, acá dicen va a pasar lo mismo, pero primero son 7, y segundo, Scioli no es Massa y Macri no es Milei, o Milei no es Macri. De acuerdo, y el contexto de la Argentina es totalmente diferente porque en el momento en el que Macri le gana a Scioli, el peronismo estaba fragmentado justamente por Massa, que había ido por su lado. Claro, Cada vez que pero ganó el tercero ahí, peronismo, ¿no? exacto, cada vez que ganó el peronismo fue porque la oposición estaba dividida. Es fundamental que Milei logre consensos conjuntos por el cambio, ¿sí? Macri ha coqueteado, por así decirlo, no se ha mostrado totalmente en contra de Milei y es más, el día que Milei dijo que Patricia Bullrich había sido montonera, guerrillera, digamos, en la época de la dictadura, él dijo, si Milei gana, deberíamos apoyar ese gobierno. Entonces, necesita moderarse, ¿sí? Sin perder obviamente su identidad, porque ahí va a haber una falta de autenticidad que la gente va a decir, bueno, esta es una pose de un político tradicional. Moderarse necesariamente los dos lo van a hacer, necesita sumar el apoyo de Juntos por el Cambio y finalmente necesita polarizar, hiperpolarizar la grieta del cambio o continuidad y de kirchnerismo anti-kirchnerismo. ¿Por qué? Porque la dolarización, las explicaciones económicas, el orden fiscal, son cosas muy abstractas. Y con esto te doy un pequeño ejemplo. El jueves y el viernes, Massa usó una estrategia comunicacional en los metros, en los subtes, donde decía, con Massa, 58 pesos el valor del ticket, el boleto para el tren. Con Milei, 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque finalmente Milei dice que hay que retirar los subsidios porque eso no es orden fiscal, eso le hace mal a la economía de la Argentina. La gente que dice, prefiero 50 pesos o prefiero 1.000 pesos. Más allá de que si está bien o mal, la gente pudo palpar ese miedo de decir, si se retira el subsidio, no voy a tener cómo viajar en tren. Entonces,
Milei necesita aterrizar más su discurso porque la dolarización en ocasiones no se entiende, es compleja y no es tan palpable como lo que está proponiendo Massa. Y ahora que mencionas el tema del metro, yo vi en la televisión argentina el domingo la imagen del anuncio de un restaurante que decían choripán sin subsidio, con subsidio 800, sin subsidio 5000. Esas cosas pueden marcar también parte de la campaña de segunda vuelta. Claro que sí, porque como te decía, es algo palpable, porque puedo yo entender a través de mi bolsillo qué propone uno y qué propone el otro. Más allá, de nuevo, de que claramente es irresponsable seguir pensando que la Argentina no va camino al despeñadero si se sigue con la impresión de billetes, si se sigue con la hiperinflación, si se sigue con estas medidas que no son responsables a nivel fiscal. También es importante entender que el fracaso, si se quiere llamar así, electoral de Macri para no reelegirse, no lograr la reelección, justamente fue un gran ajuste económico que generó que en muchas regiones del país se pare, se frene la economía. Entonces, definitivamente los argentinos siguen en muchas ocasiones votando con el bolsillo, votando a corto plazo, y esta es la realidad. Y para mi ley es necesario poder moderar y hacer más palpable algunas de sus propuestas. La tendencia lo favorecería, pero no sabemos si el 36%, el 37% de masa es el piso o es realmente el techo de lo que él podría obtener. Y la última pregunta, Yanina, ¿las encuestas fallaron? Yo, las últimas encuestas que vi el día sábado, por ejemplo, el día viernes, perdón, hablaban de un 32 Milei, 31 Massa y 28 Bullrich, más o menos así. No vi una encuesta que diga que Massa iba primero. Bueno, había una encuesta circulando que era digital, con un mecanismo similar al que se utiliza aquí en Ecuador, por ejemplo, como Comunicaliza, Ujú, ujú. que daba a Massa en un primer lugar. Sin embargo, el equipo de Massa manejaba una recuperación importante en la última semana, pero creo que fue la suma de elementos y lo que te decía, esta gran maquinaria electoral donde votaron 2 millones más de personas. Tuvimos en las PASO un 68% de participación y en la primera vuelta casi un 78%. Hubo una gran movilización de personas a votar y eso es justamente la operación de los intendentes, de los gobernadores del peronismo, que se pusieron, digamos, a trabajar en serio desde la estrategia territorial y lograron movilizar a mucha gente. Ninguna encuesta daba Massa primero, fue una sorpresa para muchos, para la mayoría, y creo que esa expectativa hace sentir como ese sabor de que quizás pueda Massa dar esa pelea y decir, bueno, voy a ser el próximo presidente. Sin embargo, como decimos, si también miramos el otro lado, no podemos eh, dejar de pensar que más del 50% de los argentinos sí votó por un cambio en esta primera vuelta. Bien, Janina, gracias por habernos acompañado y ayudado con este análisis sobre lo que tiene que vivir Argentina. Además, ya en pocas semanas, el 19 de noviembre, Argentina tendrá un nuevo presidente. Janina Mondino, muchas gracias. Gracias, Milton. Saludos. Buen día.